movilizaciones hasta lograr la libertad de los presos, hasta que se pueda restituir a Pedro Castillo y hasta que estos criminales paguen su delito y no después. Y no después. Sabemos que después lo van a judicializar, pero ahora es lo que pretendemos, lo que queremos. ¿Por qué? Nos es, esta dictadura nos está dilatando. Esta dictadura nos está llevando a un fracaso político, económico, en caso de la región de Puno. Estos días, por ejemplo, hemos vivido la intensa caída de lluvia. No hay un plan de contingencia para socorrer. Los muros de contención se los están llevando y para ello ni siquiera hay maquinarias. ¿Y qué quiere decir esto? Ministerio de Transporte y Comunicaciones está lejos de la realidad que en las regiones se vive. Ministerio de Salud está lejos de esa realidad que estamos viviendo. Ministerio de Agricultura, por ejemplo, por la mortandad de alpacas, está muy lejos, no saben qué es lo que está ocurriendo en territorio de las airos y marcas de las comunidades. Cuando las alpacas generan divisas por la exportación de fibra de alpaca, el Perú recibe anualmente más de 450 millones de dólares. Pero ese dinero no revierte ni un dólar al alpaquero que vivimos por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. No tenemos vacaciones, no tenemos sueldo, no tenemos aguinaldo, no hay las gratificaciones en Navidad o por fiestas patrias. Pero miren cómo la mafia y la corrupción se dan sus gratificaciones, se dan sus bonos, se dan sus aguinaldos. Las empresas privadas de las mineras que operan acá en Puno, como Minsur, del grupo Brescia Caferata, o los que van a explotar el litio, ellos sí tienen gangas oportunidades, gracias al recurso que sacan del territorio de nuestra comunidad. ¿Y nosotros qué? Las comunidades, los pobladores, ¿qué? O sea, somos personas de segunda, tercera categoría. Siguen pensando así cuando nosotros aportamos a la humanidad nuestros recursos naturales para que la humanidad disfrute. Entonces, aquí la agenda la tenemos que desarrollarlo el pueblo peruano, los líderes y las lideresas. Aquí lo tenemos que preparar nuestro plan, nuestra hoja de ruta, nosotros, no desde arriba. Y no estén pensando que los salvadores van a ser los expertos en ingeniería o expertos en derechos. No, aquí el pueblo que tal como hemos hecho aporte a la humanidad, nuestra quinoa, nuestra papa, nuestra biodiversidad, somos capaces de salvar los problemas que estamos viviendo en este momento, nosotros, los pueblos originarios. Y para ello, sí, necesitamos una vez más debatir, discutir, convocar a las personalidades, a líderes para caminar esa hoja de ruta. Algo más, mira, Wilmer, el nuevo ministro de Energía y Minas es un puneño, Rómulo Mucho, quien en todos los gobiernos ha sido asesor, viceministro, consejero, ahora es ministro de Energía y Minas. ¿Qué ha dicho? Que el proyecto minero Tía María La Tapada en Arequipa, que es una mega minería del grupo de los mexicanos, eso dice sí o sí, tiene que empezar. ¿Qué está motivando en el sur del Perú con eso? Porque el Valle de Tambo es dispensa de la macrorregión sur, porque ellos son los que nos abastecen con las frutas, con las verduras, con todos los alimentos a la región macrosur. La pregunta es, ¿dónde más se produce las frutas y las verduras como el arroz o el azúcar, la zanahoria, el zapallo, la sandía y todos los recursos que hay? Es el Valle de Tambo. Dispensa para Moquegua, Tacna, Arequipa, Puno, Apurímac y Cusco. Y nosotros, cuando pretendieron iniciar ese proyecto hace ya 8 años atrás, la macrorregión sur nos levantamos y el costo que salió son 8 personas, agricultores asesinados en Valle de Tambo. Y ahora nuevamente Rómulo Mucho Mamani ha dicho que tenemos que poner en marcha porque dice que estamos viviendo una crisis económica. Dice que los arequipeños están en una extrema pobreza. Hay niños desnutridos. Miren Cajamarca, ¿con qué cuento entraron diciendo que había un informe
que hay una extrema pobreza, niños desnutridos. ¿Y dónde está con Yanacocha, con Roque Benavides? ¿Lograron resolver la pobreza y la extrema pobreza en Cajamarca? La respuesta es que no. Y con ese cuento pretenden entrar a Arequipa a iniciar este proyecto Tía María la Tapada, lo mismo también en Quellaveco, en Moquegua, lo mismo también en las alturas de Moquegua con el proyecto minero San Gabriel del grupo Roque Benavides. Entonces, los hermanos que están en la sala, ¿es oportuno o no es oportuno organizarnos para defendernos? ¿Es oportuno o no es oportuno ponerle en la agenda esto de lo que los recursos naturales como el litio de Puno que pretenden llevarse? Algunos precandidatos han dicho, bienvenido a la inversión. Estamos viviendo 30 años de inversión privada. ¿Cuál es el resultado? ¿Se construyó un nuevo Machu Picchu? ¿Se construyó una industria textil de fibra de alpaca? ¿Se construyó presas para almacenar las aguas en las distintas regiones? ¿Qué se ha avanzado con la inversión privada? Nada. Para muestra de botón que saquen esos que aplauden, que alaban la inversión privada, que saquen para muestra de botón. No hay. Todo es saqueo. El litio se van a llevarse. Son 93,000 hectáreas de tierra en la región de Puno, en Carabaya, que Ingemet lo ha concesionado y de los cuales han explorado 800 hectáreas y han encontrado 4.7 millones de toneladas de litio. ¿Y qué han dicho? El Perú será el primer país exportador de litio. ¿Cuál el Perú va a exportar? El que va a exportar es Canadá. El que va a exportar y se va a beneficiar son la mafia y la corrupción, los ministros, los diplomáticos, esos altos funcionarios que trabajan en el sector privado y en el sector público, ellos son los que van a lucrar. Y nosotros, las comunidades, los ayllus y marcas, Juliaca, Puno, Azángaro, Ayavire, Lampa, Mo, Huancané, Chucuito, Collao, no lo vamos a disfrutar. Y cuando nos oponemos, ¿qué nos dicen? Antiminero, nos dicen antisistema, nos dicen que somos comunistas, nos dicen que somos evo-moralistas. Con esos calificativos no nos van a callar, no nos van a poder bajar nuestra energía, nuestra fuerza de lucha. Vamos a continuar luchando. Y para ello, ¿qué pretenden hacer? Seguramente van a industrializarlo, no acá en Puno, se lo van a llevar a Canadá, ahí lo van a industrializarlo para producir baterías. Pero nosotros los puneños, ¿qué hemos dicho? Aquí los puneños lo explotamos nosotros los peruanos. Y aquí lo industrializamos. Los jóvenes tienen que industrializarlo de la UNI, de San Marcos, de la UNA Puno, la UNA Juliaca, o la UNSAC de Cusco, o la UNSA de Arequipa. Ahí están nuestros futuros profesionales. Ellos tienen que entrar a la fase de la industrialización, pero tiene que ser una empresa paraestatal, comunidad campesina y el Estado. Y si quisiéramos, recién podemos invitar al sector privado, pero no con un accionariado mayorista, sino minoritario, como en el caso de Bolivia. Pero sí, los puneños tenemos que explotar nuestro recurso natural y en Juliaca se tiene que industrializar para poder hacer un despegue económico y ser una ciudad como queremos, como cualquier otra ciudad, y modernizar la agricultura, la ganadería. Fíjese, Wilmer, cuántos años Michel y compañía se llevan miles de toneladas de fibra de alpaca a Italia. Ahí es donde hacen las telas, los ternos, todas las prendas. Y acá en el Perú no se industrializa hasta ahora. Simple y llanamente, ¿por qué? Porque el monopolio, el control político, ahí lo corrompen a los funcionarios de Minsutur o al Ministerio ahora de Producción, a ellos lo corrompen y nunca se va a dar la industrialización de la fibra de alpaca ni de la fibra de vicuña. Es un tema bastante que hablar. Ojo, el Perú tiene 4 millones de alpacas y se están llevándose fuera del país. Fuera del país ya van a tener a 1 millón. Con toda la tecnología que tienen, seguramente en la calidad de finura los van a sobrepasar. Pero nosotros lo tenemos el control del material genético en llama, en alpaca, en vicuña, y eso, para ello, sí tenemos que establecer un autogobierno para tener el control y no salga más el material genético fuera del país. Y hay mucho que hablar sobre este tema, pero adelanto, propongo, Wilmer,
que en otro momento lo discutimos como un tema sustancial, como un tema de importancia, porque somos en camelios la hegemonía mundial en el Perú, con 4 millones, y deberíamos tener no 4 millones de alpacas y llamas, sino deberíamos tener 10 millones, porque tenemos desde Tumbes hasta Tacna suficiente territorio, suficiente pastos, estos pastos que acá pueden verlo, este pasto que comen las alpacas y llamas. Esto tenemos en Cusco, en distintos lugares tenemos, pero están despoblados esas regiones, Cerro de Pasco, Huánuco, Huaraz, están despoblados y tenemos que repoblarlo. Y para eso necesitamos un gobierno del pueblo, un gobierno que de verdad estén pensando por los intereses del pueblo peruano y no estén pensando por los intereses de las corporaciones financieras o de las empresas extractivas, no, sino por nuestros intereses propios de nosotros. Se trata de eso y hay que continuar con este proceso. Gracias, Wilber. Muchas gracias,